Muy buenos días, Claudio Morón. Tenemos un intento de penar el negacionismo que pone a prueba a diputados. Sí, Jorge, buenos días. Lo escuchábamos recién en el primer boletín informativo y es a las 14 esta reunión que va a tener la Comisión de Derechos Humanos y Garantías que preside el diputado Hugo Yasky. Primero estaba previsto que fuera un encuentro en donde no se sabía si iba a ser una reunión informativa o si era el arranque ya de una decisión política de comenzar a tratar la serie de proyectos que han sido presentados en los últimos años y al menos los que tienen estado parlamentario, es decir, hace 2 años para penar el negacionismo. Lo cierto es que lo de hoy finalmente será una reunión informativa que va a tener 2 invitados especiales. Uno, el periodista Pablo Yonto, abogado especializado en derechos humanos, y también el sociólogo Daniel Feyerstein. Lo cierto es que esto implica el arranque de un trámite muy esperado, porque son aproximadamente 10 los proyectos que se han presentado en los últimos años para penar el negacionismo, especialmente con respecto a la última dictadura militar y a las violaciones de delitos de lesa humanidad, perdón. En ese contexto es donde ahora arranca esta sesión informativa. Lo cierto es que cada uno de los proyectos no solamente tiene giro a la Comisión de Derechos Humanos, sino también a la de legislación penal y en otros casos a la de presupuesto. En 2 de ellas el oficialismo tiene mayoría, como pasa en el caso de la Comisión de Derechos Humanos que preside Hugo Yasky. El objetivo es reformar el artículo 213 del Código Penal y en ese punto incluir la pena hasta 2 años de prisión por cometer este acto de negacionismo. En el medio se cruza otro proyecto de Maximiliano Ferraro, presidente del bloque de la coalición cívica, que lo que busca también es penar el negacionismo del Holocausto y también las declaraciones de antisemitismo y las prácticas de antisemitismo. Ahí es donde se juega también una foto incómoda, porque en la larga lista de proyectos no hay ninguno impulsado por el radicalismo. Todos llevan la firma de integrantes del Frente de Todos y la primera, que presentó el primer proyecto ya en 2017, es la actual presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. Luego de ella sigue una lista de distintos proyectos con la firma de quienes fueron diputados 2017, 2018 y otros en ejercicio. Ahí Moró presentó nuevamente otro proyecto. A eso se suma también Carolina Moisés, también del Frente de Todos, que hace poco presentó otro. También Mónica Litza, que impulsa un proyecto para crear un observatorio democrático y que sea precisamente ese organismo el encargado de verificar y recomendar también la sanción de distintas prácticas negacionistas. Todo sucede en este momento, en un momento ya previo al balotaje y en donde buena parte de la discusión surge de las entrañas de la Cámara de Diputados, porque buena parte de quienes forman parte de la discusión pública en torno a evitar el negacionismo e incluso a promoverlo vienen de la Cámara Baja. En el caso específico del bloque de ultraderecha, en donde está el candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, bueno, esto es directamente una respuesta a parte de su discurso de campaña y su posición negacionista. Sin embargo, no es el único integrante de la Cámara de Diputados que está directamente afectado por el valor simbólico que va a tener la reunión de esta tarde de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. También hay otra destinataria, la candidata a vicepresidenta Victoria Villarroel, que precisamente en esta última etapa ha quedado más en el centro de la escena y especialmente en la Cámara Baja por las últimas declaraciones que se conocieron, declaraciones de hace un año en un foro de la derecha española, invitada como representante argentina. Y en ese contexto, esas declaraciones no se conocieron hasta que la periodista de Página 12, Luciana Bertoya, empezó a reproducir algunas de las piezas de este documento, en donde se puede comprender con cabal dimensión hasta dónde llega el nivel de negacionismo de Victoria Villarroel. Vamos a ver la primera de las 2 piezas que reprodujo Bertoya, en donde se ve claramente hasta dónde llega el punto de vista de Villarroel respecto a la última dictadura. Tendrá que decir todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina en lo referido a su pasado es falso.
Todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda, por las madres de Plaza de Mayo, por las abuelas y por todos aquellos que integraron Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos, ni las madres y las abuelas son blancas palomas. Victoria Villarroel en Madrid, en la cumbre de la Iberósfera, un espacio que reunió a distintos sectores de la ultraderecha ibérica y también europea. En ese contexto es donde, ante ese público que no deja de mostrar su sorpresa y su entusiasmo por el crecimiento de la ultraderecha en Argentina, es que Villarroel fue recibida como una experta y también se refirió especialmente al expresidente Raúl Alfonsín. Lo caracterizó de este modo. A partir del advenimiento de la democracia, quien asume que era el presidente Alfonsín era un abogado que había sido abogado de organizaciones terroristas, había sido abogado de combatientes de estas organizaciones armadas, tenía un compromiso con esta gente ideológico. Entonces, cuando se investigan los crímenes cometidos durante la década del 70, se eligió hacerlo solamente a partir del gobierno de facto. Nunca se quiso investigar qué crímenes habían cometido Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas peronistas, las Fuerzas Armadas revolucionarias. Nunca estuvo la intención de investigar estos crímenes y escuchar a sus víctimas. Bueno, ahí vemos otra particularidad del discurso de Villarroel en este momento, claramente poroso. Incluso quien difundió este hallazgo, que es la periodista Bertoia, también recordó de que este es un dato falso, que una de las cuestiones que ha sido más discutida en esos años en torno al rol del presidente Raúl Alfonsín es que tomó la decisión también de firmar el decreto 157 del año 83, en donde ordena investigar también a quienes formaron parte de las organizaciones político-militares. Así es que por fuera de esa discusión y de los cuestionamientos en torno a la construcción de la idea de la teoría de los dos demonios, o algo que ha sido parte de la discusión política de los últimos 40 años, lo cierto es que Villarroel ni siquiera va por ese lado. Apela directamente a un dato que es falso y que ha sido planteado en la cumbre de la Iberósfera hace un año. Nadie sabía al respecto hasta que se conoce la profundidad de la interpretación de la diputada Villarroel y candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza. En ese contexto es que se va a reunir la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, una comisión que preside el diputado Hugo Yasky, en donde el oficialismo tiene mayoría, pero recordemos, la senda para avanzar con los proyectos de negacionismo también implicarían otras comisiones, como la Comisión de Legislación Penal, en donde ahí tiene mayoría Juntos por el Cambio. Y ahí es donde también vuelve a surgir este espejo incómodo, especialmente para el radicalismo, que en este contexto ha quedado en evidencia hasta dónde llega el negacionismo y hasta dónde apuntan especialmente al expresidente Raúl Alfonsín. Toda una afrenta para un radicalismo que, al menos en la hoja de ruta de los proyectos presentados para combatir el negacionismo, ninguno de sus integrantes ha presentado una propuesta.